Bien, el día de hoy vamos a hablar sobre la evolución de las formas de organización política que ha tenido nuestro planeta, el ser humano en lo general. Empecemos con los tiempos primitivos. En aquella época, se supone, aparece el hombre y este hombre va evolucionando y con esta evolución que va teniendo, pues va cambiando justamente el tipo de asociación que va teniendo. Entonces, por ejemplo, en la época del Paleolítico, cuando las, las personas eran más bien nómadas, los grupos eran de pequeñas familias, bueno, pues al ser nómadas, pasaban por todo por toda la tierra que ellos conocían y básicamente todo era de todos, ¿no? O sea, podían recolectar de los árboles que se encontraran, podían matar los animales que encontraran y de esa manera iban sobreviviendo, ¿no? Vivían como familia y evidentemente la tradición era eminentemente oral, ¿no? No se sabe exactamente que, que si había un idioma, sin embargo, sí se sabe pues que se tenían que estar comunicando. Posteriormente, para la época del Neolítico, es cuando el hombre se vuelve sedentario, cuando justamente descubren cómo hacer la agricultura, descubren las bondades de la ganadería, ¿no? Y estas cuestiones hacen que el ser humano se convierta en sedentario, que deje de andar paseando por todos los espacios, por todo el territorio conocido, y más bien prefieren ahora la seguridad que les brinda el sedentarismo. Y con este sedentarismo, con este trabajar de la tierra y cuidar del ganado, entonces aparece este sentido de propiedad en el ser humano. También hay un poco de alfarería, que están como algunas vasijas, pues, que empiezan a utilizar, y la tradición sigue siendo eminentemente oral. Aquí como tal no hay un gobierno en sí. Eh, Como que todos se están ayudando entre todos. Sí hay alguien que manda, sí hay alguien que da las órdenes, pero como si fuera una familia grande, no justamente como lo que ahorita conocemos como gobierno. En la edad de los metales, pues sí, ya hay un gran avance. Sigue estando evidentemente sedentarismo. De aquí en adelante, pues ya el ser humano es totalmente sedentario. Este sentido de propiedad, por supuesto que es cada vez más arraigado en el ser humano. Van apareciendo entonces ya pequeñas ciudades, ¿no? Estos grupos de personas que se van asociando, incluso se van amurallando en algunos casos. O sea, van buscando de tener cerca que otras personas no ingresen a lo que ellos tienen por esta cuestión de la propiedad. Y justamente entonces empiezan a aparecer pequeñas formas de gobierno, empiezan a aparecer ya estos pequeños grupitos que son los que van a estarnos diciendo cómo se va a vivir en esa pequeña sociedad. Y por supuesto la religión tiene que ver con los muchos dioses de aquella época y estas personas que eran los que hablaban con los dioses pues generalmente también eran los gobernantes. Entonces, y hasta esta época todavía se sigue manteniendo una tradición oral. Pasando a la edad antigua, vamos a ver que aquí el hombre tiene un gran cambio porque aparece la escritura, ¿no? Entonces ya hay una gran diferencia entre cómo eh, se pasaba la tradición entre las personas eh, de manera oral. Ahora ya esta tradición va a ser escrita, gracias a la escritura. Obviamente los gobiernos van adquiriendo una mayor fuerza porque las ciudades que tienen ya son ciudades más grandes. Son ciudades que requieren de pues un gran manejo administrativo, de control. Podemos ver imperios
Y también vemos ya en esta época entonces las leyes escritas. Obviamente hablamos de civilizaciones antiguas y muy grandes como podrían haber sido los sumerios, los egipcios al construir sus grandes pirámides, eh, los chinos y por supuesto, ¿no?, los griegos. Posteriormente vamos a avanzar a los romanos y demás. Pero bueno, justamente empieza a evolucionar esta forma de gobierno. Aparecen estas grandes ciudades. Ya para la Edad Media, que vamos a tomar en cuenta la Edad Media como a partir de la caída del Imperio Romano de Occidente, a partir de ahí estamos considerando ya la Edad Media, en donde, pues una vez que cae este Imperio Romano, que era casi toda Europa, de ahí surgen pequeños reinos, van haciéndose pequeños reinos y de allí surge el feudalismo. Este feudalismo se caracterizaba justamente por los feudos, y los feudos eran las pequeñas provincias donde el señor feudal pues era como muy independiente justamente del reino, ¿no? Incluso tenía sus propias leyes, o sea, cada feudo tenía sus propias leyes. De allí que evidentemente esta forma de gobierno era un tanto complicada, pues obviamente había muchas guerras, entonces eh, la forma de gobierno busca de ir evolucionando. Ya para lo que conocemos como Edad Moderna, que es una vez terminada la Edad Media, eh, oscura, llamémosle así, ya que empieza una sociedad cambiante. Aquí tenemos todavía aquellas monarquías absolutas, en donde el Estado es el rey, pero dejan de estar los feudos, estos feudos pequeños, y entonces ya se empiezan a formar estados como tal, estos grandes estados donde el rey pues es el gobernador absoluto. Ahí sí las leyes las pone ya este rey. Y con el paso del tiempo vamos a ver que justamente sigue evolucionando y va a aparecer la burguesía que al estar pues inconformes porque pues tenían dinero, ¿no?, por todas estas cuestiones a las que se dedicaban, y sin embargo no podían dar órdenes, no podían crear leyes, no tenían cómo contradecir al monarca. Esto viene a originar justamente revoluciones en estos gobiernos en esa época, y entonces nuevamente viene un cambio. Viene un cambio hacia un Estado liberal, un Estado que va a privilegiar los derechos de los seres humanos, va a buscar la separación de poderes, la separación de la Iglesia y del Estado, y bueno, por supuesto también un liberalismo económico. Es decir, que haya la menor intervención del Estado posible en las cuestiones económicas. Entonces, como vamos viendo, finalmente estas formas de organización humana, estas formas de gobierno, de cómo se van rigiendo estos grupos humanos, va cambiando tremendamente. Y bueno, justamente ya el Estado de Derecho aparece posterior a la Segunda Guerra Mundial. Esta Segunda Guerra Mundial eh, puso a pensar a toda la humanidad. Recordarán ustedes las bombas que fueron arrojadas sobre Japón, unas bombas que hicieron que el mundo entero se replanteara tener una tercera guerra mundial. Entonces, a partir de ahí, que aparece la ONU y aparecen otros organismos internacionales que van a estar buscando frenar al Estado, frenar el poder del Estado. O sea, el Estado no debe tener poder infinito, poder ilimitado, sino que éste debe ser regido por leyes.
Y así es como surge este Estado de Derecho, en donde este Estado además debe ser social, es decir, debe buscar por toda la sociedad, el bienestar para toda la sociedad, no solo para unos cuantos. Y evidentemente, pues aquí tenemos ya la aparición de los derechos humanos. Eso sería todo y que estén bien.